se nos va. Se nos va, se nos va. Bienvenidos a la clase... chat. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a hablar en esta oportunidad, vamos a cerrar la unidad hablando de la comunicación en tiempos de crisis. Y vaya si nos tocó experimentar lo que es la comunicación en tiempos de crisis, ¿no? Hoy justamente con alguna de sus compañeras hablaba que tuve la oportunidad de hablar con una médica que estaba feliz de la vida, que por primera vez desde marzo le dijeron el lunes, estudia, desconectate y descansá. Descansá porque el personal médico está literalmente, me decía ella, ni en una guerra se vive algo así. Porque bueno, me decía, la mortalidad sigue estando dentro del 3% estimado a nivel mundial, pero cuando ese 3% empieza a tener nombre y apellido y empieza a ser seguido y empieza a irse de las manos, es mucho más brutal de lo que uno lo puede vivir. Y es una persona muy experimentada, lleva varios años trabajando en medicina y me comentaba, y arranco por esto porque una de las cosas que me planteaba con muchísima preocupación, y en realidad no es algo que sea novedoso, porque a esta altura ustedes deben haber visto y tal vez compartido o recibido miles y miles y miles y recontramillones de videos de personal médico agotado, tirado en el piso, pidiendo por favor que la gente se cuide. Entonces ella me decía que sentía además que había un punto en el cual el factor económico estaba pesando más que la vida. Y que se apuntaba mucho a la juntada familiar, a la juntada de amigos, pero no se estaba viendo el trasfondo de esas juntadas que se dan. Y el trasfondo de esas juntadas que se dan es que cuando se producen esas reuniones, tardan algunos tiempos o algunos días en detectarse el contagio. Y para cuando eso sucedió, el que estuvo el sábado, el domingo o el viernes en la casa del amigo, de los amigos, y se contagió, ya contagió a su grupo de trabajadores, a su grupo de compañeros de trabajo. Y cuando contagió a sus compañeros de trabajo, contagió a la familia de sus compañeros de trabajo, y entonces decía, no se está dando cuenta el vecino, el ciudadano, que ya no se trata solamente de pasarla. Dice, acá estamos hablando de sobrevivir. Y el problema es que en las empresas no se está trabajando la idea de la solidaridad y de la idea de tener que sobrevivir a esto. Y a mí me dejó pensando, ¿no? Porque la charla fue muy larga y en resumidas cuentas lo que me terminó diciendo en la empresa, no se les dice a los trabajadores que son libres de hacer lo que quieran, pero hay un límite y en ese límite está enfermar al compañero y enfermar a la familia del compañero. Porque si no, se hacen responsables de enfermar a su familia, porque más de uno cargará sobre su conciencia, porque sobrevivir puede ser que lo sobreviva, pero tal vez un pariente no lo haga o un amigo no lo haga, y no lo hace por su irresponsabilidad. Más de uno me decía, va a cargar después de todo esto sobre su conciencia de la cantidad de personas que se fueron por su culpa, por no haberse cuidado simplemente. Pero en las organizaciones tampoco se trabaja la idea de la solidaridad, no se trabaja desde la humanidad, se fuerza a los trabajadores a convivir en espacios en los que de antemano ya podían llegar a ser insalubres o donde el hacinamiento era sinónimo de economía, es decir, tener una oficina pequeña con 10 personas adentro, y bueno, mientras estaba todo bien, sobrevivían.
pasaban el día y generaban productividad. Pero ahora mantener ese mismo espacio de trabajo es un problema y muchos los están manteniendo a pesar de todo. Entonces, yo esto, bueno, pasó y me quedé pensando en esto de la comunicación en crisis, porque la realidad es que una cosa es, y hablábamos con ella, porque la conozco de otro espacio, la conocí en otro contexto de crisis muy distinto del de la salud, y hablábamos de lo distinto que es hablar de una crisis como esta y hablar de otro tipo de crisis y cómo afrontarlas y sobre todo cómo tocar la fibra, esa fibra que hace que las organizaciones sobrevivan, ¿sí? Porque se supone que las crisis son un punto de inflexión donde, donde uno mira sobre sus pasos y revisa qué es lo que hizo, ¿para qué? Para mejorar, para no repetir el error. Y la sensación que me transmitía, bienvenida Karen, bienvenida Karen, lo que me transmitía esta profesional de la salud era que pareciera ser que esa situación de inflexión todavía no se ha llegado. O al menos no se estaría produciendo. Por lo tanto, esto que estamos atravesando no es solamente una crisis de salud momentánea, sino es una crisis, ella me decía, humanitaria. Y me quedó dando vuelta esto, porque justamente las crisis, y hablando específicamente de las organizaciones, lo que hacen es tomar el edificio, la estructura organizacional y la hacen... Y a veces en ese darlo vueltas, en esa vuelta de rosca, y a veces lo que hacen es quebrar lo más frágil de la organización, la dejan un poco tambaleando, y le dan elementos y le dan herramientas o dejan los espacios para reconstruir esa misma organización y salir adelante. Pero otras veces las organizaciones son aplastadas por las crisis institucionales. ¿Por qué? Porque se afecta la imagen corporativa. Y cuando esa imagen corporativa se ve dañada, básicamente lo que nosotros a lo que uno se enfrenta es a la puesta o a la puesta a prueba de uno de los axiomas, que es, recuerdan ustedes, el punto secuencia. La comunicación genera un mensaje que es interpretado y produce una acción. Y cuando las organizaciones entran en crisis, emiten mensajes. Y esos mensajes generan acciones. Y volviendo a otro pasaje de esta charla que tuve hoy en la mañana, que para mí en cierta medida fue iluminadora. Hacía mucho que no hablaba con esta persona y la verdad que me sorprendió en la instancia, ¿no? En la instancia en la que está yo, conozco por otras vías qué es lo que está pasando, qué es lo que sienten los trabajadores de salud, pero esta persona la verdad que me sorprendió, siempre fue muy fuerte para mí y verla hoy debilitada, cansada, agobiada, me sorprendió, por eso se los comparto, ¿sí? La cuestión es la siguiente, me decía... Las crisis, lo que está pasando hoy, volviendo a este factor de que está pesando más lo económico que lo humano, es que cuando el cuerpo organizacional, ella me decía, cuando los trabajadores se enferman y sienten que no son cuidados por las organizaciones, emigran. Y las organizaciones, decía, esto no solamente va a ser una enorme pérdida humana por consecuencia justamente de no poder o de evidenciar, ella me decía un poco, en alguna medida evidencia cómo los lazos de solidaridad que creemos los seres humanos que tenemos están desgastados. Eso por un lado. Y por otro lado me decía
que también va a ser como una aplanadora para algunas organizaciones, porque claro, a ella le ha tocado ver casos de, como les digo, de personas que, me junto el día del amigo, y al día siguiente fueron al trabajo y no presentaron síntomas. No presentaron síntomas un día, no presentaron síntomas 2 días, 3 días. Al cuarto día un compañero sí, y empiezan a ver, y en realidad el que te había llevado el virus al trabajo era esa persona de la juntada. Pero ¿qué pasa cuando pasa eso? Pasa que los compañeros se enferman, la pasan muy mal, algunos tienen pérdidas humanas, y inmediatamente buscan una salida de esa organización porque sienten que no están cuidados, que no se trabajó, que no se reforzó, que no se miró los elementos para protegerlos de esto, o no se dio herramientas para protegerlos de esto. Y se van. Y entonces las organizaciones quedan devastadas, no solamente por las pérdidas humanas, sino también por las pérdidas operativas, porque las personas que se van, o las personas que vuelven y se quedan dentro de la organización porque no les queda más remedio, no están trabajando al 100%. Entonces me decía, esto que nos pasa desata otras crisis. Y acá viene un poco esto, ¿no? Lo que estamos hablando ahora. El tema es identificar qué tipo de crisis nos está afectando, por dónde nos toma, de qué manera nos agarra, recuperando la idea de los factores que componían la imagen corporativa. ¿Se acuerdan ustedes que era la imagen pública, la endoimagen, la imagen pretendida, la imagen de gremio y la imagen de origen? Y entendiendo y hoy reflexionando también un poco a partir de esta charla, que esto que nos pasa hoy, esto del COVID, no tiene nada que ver con ninguno de esos factores que podríamos haber previsto, pero que involucra a todos a la vez, ¿no? Y cuando uno piensa en una crisis, esta tambaleó todo. Pero podríamos decir que arrancó por una crisis fenoménica, ¿sí? Un factor puntual, inesperado, casi en algunos casos podríamos decir impredecibles, que fue cuando se desató esta pandemia. En otros lados y en otras latitudes y en otros países podría haberse controlado un poco más, pero bueno, es la actitud, como me decía esta médica, la actitud de cada individuo, lo que termina impactando después en el otro, me decía. Después, bueno, tenemos las crisis taxonómicas, que son aquellas que podemos calificar, clasificar, ¿sí? Que podemos como identificar. Esta cuestión de la pandemia o del COVID evidentemente atraviesa todas las clasificaciones que podríamos tener de crisis, a todas las toca de alguna manera. Y después la secuencial, que son esas crisis que tienen cierta ciclicidad, sí, cierto movimiento cíclico. Esperemos que esta pronto, esta que estamos atravesando, pronto se corte, aunque no pareciera ser en virtud de lo que me comentaba esta médica, un futuro inmediato, ¿no? Pero bueno, hablemos de crisis, hablemos de lo que pasaría en una organización, en una empresa, y cómo poder detectar y entender de qué se trata una crisis. Porque hasta ahora yo les hablé un poco del COVID, y también conmoví y lo comparto con ustedes, esta expresión de esta médica que, como les digo, está en la trinchera, pero también pasan otras cosas, y en paralelo en las organizaciones pasan otras cosas. Así que voy a compartir con ustedes este video, si es que me deja, por supuesto, porque pareciera que no quiere funcionar. Vamos a volver. ¿Dónde estás? A ver, ¿se lo tomo? Ahí está, ahí tomo. Este señor nos va a explicar cómo reconocer una crisis y cómo actuar ante la crisis. En todo caso, intentar prevenirla y armarnos de las herramientas para poder superarla.
Soy Paul Remy Oyague, profesor en manejo estratégico de crisis, profesor de esta universidad y consultor. Las crisis son eventos de alta carga destructiva. ¿Cómo funcionaría recursos humanos o qué rol tendría recursos humanos para detectar una crisis? En función de lo que vimos recién. ¿Qué dicen? Y debería ser esos que detectamos, como decía, el poder prever lo que se está avecinando y poder, aunque no sea mi área, poder intervenir y como dar aviso ¿Y cómo de la crisis hacemos? que se avecina. Bien, ¿y cómo hacemos eso, chicos, y chicas y chiques? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para detectar? ¿Qué hay que construir para poder detectar? Una buena comunicación. Una buena comunicación. Hay una frase, se dice que el jefe baja, pero no baja físicamente de la oficina más alta a la planta baja para irse de la empresa. Baja metafóricamente por el organigrama. ¿Y por qué hay que bajar por el organigrama? ¿Qué es lo que hay que buscar cuando uno baja por ese organigrama? Comunicarse con los operarios, tener buena comunicación con ellos. Tratamos de construir ¿qué? ¿Para qué quiero tener una buena comunicación? ¿Para construir qué? Confianza. Confianza. Construyo buenas relaciones humanas. De eso se trata. Si yo me siento un objeto en una empresa, que era más o menos lo que esta médica me decía, si yo me siento un objeto, me vuelvo descartable. Si yo me vuelvo descartable, entonces me vuelvo operativo solo para lo que me contratan. Si me vuelvo operativo solo para lo que me contratan, entonces empiezo a trabajar a reglamento. Y uno de los daños más grandes que tienen las organizaciones es cuando sus trabajadores trabajan a reglamento. Es decir, hacen solo y exclusivamente lo que dice su contrato que están para hacer. Eso limita su capacidad creativa, limita su capacidad de resolución de conflictos, de necesidades, satisfacción de necesidades. Y entonces nos vamos a encontrar con una empresa que está paralizada. En cambio, si yo construyo a mis trabajadores, los reconozco como seres humanos, construyo buenas relaciones humanas, lo que voy a tener frente a mí son personas dispuestas a aportar lo mejor de sí para salir adelante. Más o menos como lo que me comentaba esta médica hoy. Cuando los trabajadores se sienten que fueron descuidados, que no se reforzó, que no tenían alcohol, anécdotas, no había alcohol en una empresa. No fueron a trabajar. ¿Eh? No fueron a trabajar. Y fueron Si no a hay trabajar y alcohol, se no van enfermaron a trabajar. todos. Claro, tal cual. Se enfermaron todos. Una empresa, 54, de 56, 54 están enfermos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hace esa empresa? Los únicos que no se enfermaron fueron los únicos dos que no iban. El dueño y la dueña. ¿Y ahora? Difícil. Y era tan sencillo como determinar a aquellos que podían quedarse en su casa, hacer home office, ahí ya liberabas espacio. Y a los que tenían que ir a trabajar sí o sí, ponerle una mampara que los aislara y dejarles alcohol y un barbijo. Claro. Sí, por ahí lo que piensan mucho en las empresas es que la gente no es eficiente ahora de home office. En teoría ellos piensan que la gente no trabaja desde su casa, pero bueno, ellos no tienen cómo evaluarlo, porque vos ahora no podés hacer evaluación de desempeño y un montón de cuestiones. Y Por eso que están que viendo que... sí. Si pones objetivos, si pones entregas, Claro. si pones metas, si pones tareas a Claro. cumplir, ahí tenés un modo. O sea, lo que hay que hacer es un repensar la organización
y mis metas, y también repensar qué significa el desempeño. A ver, les voy a poner a todos los que tienen cámara, los voy a abrir a todos. A ver, así los puedo ver a todos. Y con total honestidad, a ver. Voy a salir de acá, así los puedo ver a todos. Con total honestidad. ¿Quién de ustedes entra a su espacio de trabajo? Los que tengan cámara, préndanla, Vamos a ser honestos todos acá. ¿Quién entra a su trabajo, se sienta, trabaja, corta, almuerza, va al sanitario, se sienta, trabaja, hasta que se va? En el medio, no mandó un mensaje, no habló con una amiga, no se enteró que se peleó con el novio, no se enteró que tiene novio nuevo, no compartió un librito de beatnik, no compartió un librito de amor. ¿Quién? Levanten la mano. A ver, ¿quién hace eso en su trabajo? Imposible, yo no lo hago. ¿Y el desempeño entonces? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo, Nico? No somos robots, es imposible hacer. Ah, entonces tenemos un error en la concepción del desempeño. ¿Qué desempeño estamos diciendo? Yo, por ejemplo, trabajo de madrugada porque es la única forma que no están mis hijos, o sea, que le puedo prestar atención. ¿El objetivo lo cumplís o no? Tal cual. Pero en el trabajo, a ver, pero volvamos a la idea de la evaluación del desempeño en el trabajo. ¿Qué evalúan? ¿El resultado de nuestras tareas o no? Porque ¿cómo le hacemos? Mira, miren, no me voy a olvidar más, un señor orgulloso de su equipo de trabajo porque no se levantaban de la computadora. Entonces un día estábamos hablando, porque mirá mi equipo, no se mueven de ahí, los tipos estaban... Yo decía, ¿les digo o no les digo que en realidad lo que están haciendo es usando el WhatsApp web a lo loco y lo están matando? Porque yo tenía, en mi WhatsApp, tenía los mensajes de ese grupo. Yo decía, ¿ves? No. Que la mano dura, ¿ves? Mirá, la cosa cortita, sí. Y están todos trabajando. Y yo decía, pero no puede ser tan, discúlpenme la palabra, gil. ¿Se dio cuenta de que su equipo lo quería terminar? No, porque el objetivo estaba cumplido. Entonces, una de las cosas que hace esta situación es exponer la realidad del trabajo. Las 8 horas benditas de trabajo incluyen las relaciones humanas. Incluyen el mirar al techo, porque si no uno no puede seguir. Incluye el salir a tomar un café, de ir a prepararse un mate, porque si no uno no puede seguir. Entonces, ¿qué desempeño es? El desempeño al final, ¿qué estás evaluando? ¿La cantidad de horas de silla cola que hay en el trabajo o el objetivo alcanzado? ¿Qué es lo que significa? Fíjense cómo esto nos pone a pensar, ¿qué evaluamos en el desempeño? Si yo le pido a Belén, a Nadia, a Matías, a Andrea, que me cumplan determinadas cosas, y si al final de la semana están, ¿qué más quiero? Es lo que tiene que funcionar mi empresa. Lo que tengo que ser claro es con lo que necesito, y cómo lo necesito, y cuándo lo necesito. Pero fíjense cómo también esta situación nos pone a repensar de qué estamos hablando cuando hablamos de desempeño. Ahora bien, está muy bien lo que decía recién Romina. Romina eras, ¿verdad? Ahora ya Sí, que Romina. es verdad lo que estás diciendo, Romina. Muchos creen que porque uno está en la casa, está tirado y no aprieta nada, pero entonces si uno está tirado mirando el techo es porque no les has dado una tarea específica para hacer, una tarea clara. Ahora la contrapartida es esto que les estoy contando. Una empresa donde los únicos que no se contagiaron fueron los dueños, porque ellos consideraban que ellos eran grupo de riesgo y no se podían exponer. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? La comunicación de crisis, entonces, exige, porque también hay una consecuencia de esto. El cliente de esa organización hoy duda. Primero que no tiene el servicio de esa organización, por lo tanto ya salió a buscar a alguien, un proveedor.
ya salió a buscar, el cliente ya salió a buscar un proveedor, porque si él no lo puede esperar a que los 54 trabajadores vuelvan a estar plenos, 100%, porque no hay quien levante la persiana en ese lugar, ni hay quien despache, ni hay quien garantice el stock, que es uno de los grandes problemas que están teniendo las empresas. ¿Sí? Entonces, el cliente ya salió a buscar un proveedor. Y el que todavía puede esperar está dudando si no empieza a buscar un plan B. Porque cuánto esa empresa va a estar en condiciones de responder. Cuando, sin ánimo de entrar en paranoia, la gente no empieza a pensar si no es un foco de contagio y entonces por las dudas, mejor que no toquen ni mi puerta. Que es otra de las cosas que también pasa. Alguien me decía, vos, Romina, creo que me decías que les exigen que para que vayan a cada pozo tienen que ir con equipo nuevo. Es una exigencia nueva, ¿o no? Sí, obvio, profe. Encima, si te pones a pensar, es muchísimo gasto, pero bueno, por ahí más en vez de dar, no sé, un ejemplo, un mameluco más, podrían dar alcohol en gel, cosas mucho más importantes. Tal cual. O ponerle las mamparas a los cascos, viste que en los cascos, o sea, los chicos están con la cara descubierta, entonces por ahí Claro. ponerle las mamparas a los cascos, pero bueno, ellos por ahorrar costos están enfermando. Hoy en la industria petrolera hay más enfermos que los que están en la casa. Mirá, fíjate lo que acabas de decir vos. Tiene que ver más o menos, en otros términos me dijiste lo mismo que me dijo esta doctora hoy a la mañana. Y entonces, ¿cómo paliamos esta crisis? ¿Cómo la llevamos adelante? Teniendo en presente que esta crisis, como les dije recién, agarró los 5 elementos que componen la imagen que generan la imagen corporativa, que en un contexto tradicional se sacude uno, se sacude otro, pero con esto nos pasa que sacude todos los elementos juntos. ¿Cómo lo manejamos, no? La comunicación en tiempo de crisis va a tener 2 elementos. Como bien dijo el señor Remy recién, un aspecto operativo, el comité de crisis, que en realidad el comité de crisis es un grupo asesor, generalmente vinculados y que conocen, deberían estar empapados con la empresa, de ir avisándole, de ir diciéndole, che, bueno, mira, tenemos que ir para acá, ir para allá, pero la decisión final la tiene que tomar el líder de la empresa, el gerente, el responsable, para organizar el discurso. Pero además es necesario un director de comunicación, un responsable en comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tema acá, y como decía recién, hay uno de los factores, ¿sí? De los axiomas de la comunicación, el punto secuencia. Cada mensaje que emitimos tiene una consecuencia, tiene una interpretación que determina después un tipo de acción por parte del sujeto. Y entonces, ¿cuál es la función del comunicador ahí? ¿O cuál es la función de administrar correctamente la comunicación en tiempos de crisis dentro de una organización? Y lo primero es identificar la crisis. Y ahora yo les pregunto a ustedes, teniendo en cuenta esto que hablábamos recién, ¿no? Del tema del ahorro, de no poner una mampara y gel, de no evaluar si es necesario que tenga todo mi personal hacinado en un lugar o lo puedo fragmentar, o turnar, o poner en horarios rotativos, lo que fuere que a mí me limitara la posibilidad de contagio. Teniendo en cuenta eso, ¿la crisis es del COVID o de la cultura organizacional de la empresa? ¿Qué dicen ustedes? De la cultura organizacional. De la cultura organizacional. ¿Por De qué? la cultura organizacional. Porque a mi entender es lo que decía recién el hombre, ¿no? Cómo funciona la organización frente a una crisis externa, como es en este caso, que es el COVID. Una de las cosas que él dijo que a mí me quedó como resonando, que tiene que ver con la comunicación, es decía juntar a la gente.
para que haya como, digamos, no, me imaginé yo como no muchas versiones, sino juntar y dar un mensaje. Y me parece que que depende la cultura organizacional de esto, ¿no? De cómo se comunica con la gente que tiene adentro de la organización trabajando, digamos. Me parece que depende de la estructura, de cómo se maneja una organización. Puede ser el COVID, puede ser cualquier otra cosa, pero me parece a mí que la estructura de la organización va a depender cómo afronta esa crisis. Es lo que veo yo. Tal cual. El tema es que yo puedo transformar una crisis externa, como es la del COVID, en una crisis interna. ¿Cuándo la vuelvo interna? Cuando mi cultura organizacional no nuclea al grupo interno como seres humanos, sino como piezas de reemplazo. Y cuando son piezas de reemplazo, mi problema inmediatamente se va a trasladar hacia adentro de la empresa. Como contrapartida tengo otro ejemplo muy cercano de un allegado mío que en la empresa lo primero que empezó a pasar cuando tuvieron que reducir el horario de trabajo es que junto con el salario les daban una bolsa de comida con alimentos no perecederos. Y lo sostuvo durante los últimos 5 meses. Hasta que empezaron a abrirse un poco más las posibilidades y extenderse un poco más los horarios de trabajo. Y lo primero que hizo esta organización, Lo que decía también el señor en el video de esto de actuar rápidamente. Muchos ante esto que está pasando se quedaron paralizados y no sabían. Mucha gente decía, no, si esto en 2 semanas pasa, en 3 semanas pasa, y así fue pasando el tiempo, y cuando se dieron cuenta ya, ¿cuántos meses llevamos? 7, 8. Está para mucho más. Y sí. Hoy me decía esta doctora que estimaba que por lo menos tenemos para 1 año más. Así que bueno, pero apreciaciones de lo que ve en el cotidiano, ¿no? Pero volviendo a esto. En salud nos dijeron eso, que ahora la emergencia sanitaria se extendió hasta abril del año que viene. Así que lo más probable, y otro de los médicos que está ahí dijo que era muy probable que hasta septiembre del año que viene. Sí, más o menos las mismas fechas me tiró ella, para decir que apaliemos la crisis y contemos con una vacuna. Volver entre paréntesis a la normalidad. Volver entre paréntesis a la normalidad. Y con muchas paréntesis. Que no va a ser tan normal. No, vamos a tener que seguir conviviendo con esto por la capacidad de mutación que tiene el virus. Eso es una de las cosas que la tenía o el grupo médico al que pertenece los tiene muy preocupados. Pero bueno, volviendo a esto, es muy importante que yo pueda comunicacionalmente identificar qué tipo de crisis estoy siendo o me está afectando. Si yo tengo hacia el interior un grupo unido, he cuidado a mis trabajadores, en este caso los que les contaba que les habían dado la bolsa de alimentos no perecederos, también inmediatamente los grupos que son de riesgo no los dejaron volver a trabajar, les instalaron su lugar de trabajo en la casa, adquirieron vacunas antigripales, los vacunaron a todos sus trabajadores, fueron a la casa a vacunar a los trabajadores que estaban en su casa, o sea, inmediatamente se ocuparon de mantener saludable a sus trabajadores. Entonces, hoy la crisis en esa empresa es literalmente el COVID. Y cómo en realidad la crisis no es el COVID en sí, que es una cuestión sanitaria, sino el problema de cómo sostener el stock, que es el que venden a sus clientes porque las empresas se enferman, cierran y no mantienen las provisiones, ¿sí? Pero no es una crisis interna. En el otro caso, en el que tienen a todos los trabajadores enfermos, ahí sí se transformó, se ocuparon de cuidar a sus trabajadores, así es. Pero además, imagínense lo que es hoy hablar con uno de sus trabajadores. Ni se te ocurra ni fruncir el ceño hablando del grupo empresario de ese lugar de trabajo, porque la lealtad que les ha generado es increíble. Y si les piden que trabajen de más, lo van a hacer. Y la empresa no se los está pidiendo, porque pudiendo hacerlos ir
o recuperar el horario total de trabajo, no los está haciendo volver a trabajar. ¿Sí? Pero la otra empresa, la otra que tiene todos sus trabajadores enfermos, la otra empresa ya ha empezado a recibir telegramas de renuncia. Entonces, esta crisis, cuando hablamos de sentarnos a identificar la crisis, sí, nos pasó algo, explotó una bomba, bien, apareció el COVID, pero yo tengo que ver cuál es realmente mi crisis. Porque en este caso de la empresa que están todos enfermos, la crisis es institucional y es interna. Y es mucho más grave que el COVID. Porque entonces, cuando esto se supere, de acá a septiembre, como decía recién Brígida, la empresa que yo les comentaba que cuidaron a sus trabajadores va a estar íntegra, fortalecida y con un grado de lealtad y un servicio y una creatividad 100% por parte de sus trabajadores. Y va a poder salir adelante y remontar o campear lo que venga, porque vienen un montón de cosas detrás de esto, no solamente la enfermedad. Pero la otra empresa ahí hay que ver cómo sobrevive. Porque hay que en tiempos de COVID encontrar personal o profesionales que estén en condiciones o que puedan aprender rápidamente el sistema de una organización. ¿Sí? Entonces, depende de cómo yo maneje la crisis, va a ser lo que yo tenga que comunicar y cómo lo voy a comunicar y cómo lo voy a enfrentar. Es un temón cómo voy a enfrentarlo, pero primero tengo que saber cuál es la crisis real que estoy atravesando. Y luego, una vez que ya definí cómo voy a enfrentar la crisis, que puede ser mediante comunicados, bueno, en este caso obviamente comunicaciones digitales que hoy tenemos a 100%, tenemos que pensar en cómo vamos a resolver la crisis. Y depende de la crisis que nos haya tocado vivir, va a ser la solución que vamos a tener que pensar. Vamos a tener que recuperar la confianza de nuestros clientes internos y externos en el caso de esta empresa que tienen todos los trabajadores enfermos. En el otro caso, mi tarea va a ser mantener el vínculo con mi cliente externo y reforzar o mantener o generar algún tipo de acercamiento para que me siga eligiendo a pesar de que yo no pueda abastecerlo porque tengo otro tema que es el que los proveedores no están en condiciones de hacer llegar los suministros que yo necesito. Pero el cliente yo necesito satisfacerlo de alguna manera, entonces tengo que generar otras estrategias de lealtad para superar esta situación. Pero en todo caso, imagínense que tengo un problema acá y un problema acá y yo estoy acá como administrador de esos problemas. ¿Sí? Como estratega de, bueno, a ver cómo logro mantener los vínculos y que me sigan eligiendo y no que salgan a buscar a otro. En el otro caso, en el que tengo todos los trabajadores enfermos, estoy en el medio del problema. Estoy en el medio de la crisis, porque la crisis soy yo. Me vienen a buscar, me llaman y no tengo quien atienda el teléfono. No tengo quien vaya a llevar, no tengo quien levante una persiana. Y después, otro elemento que no se suele hablar demasiado, pero que sí es súper recontra archi importante, ¿sí? Es el tema de... Uy, ya, se me movió. Es el tema de la gestión post-crisis, ¿sí? ¿Por qué es importante la gestión post-crisis? Porque muchas empresas fracasan en esto. Pasó la situación, se relajan y continúan como si nada. Pero ¿saben qué pasa? Las crisis, como les dije, agarran las instituciones, las retuercen, las sacuden, algunas las aplastan y otras las dejan, las liberan de todo eso que está flojito, flaquito, para que se puedan reforzar. Pero en el medio hay que mantener el vínculo con el entorno, que es el que te da sentido a tu organización, es el que le da el sentido de ser.
Entonces, uno tiene que administrar también esa imagen, reconstituir los vínculos, sostener los vínculos sanos que se mantuvieron, revisar dónde estamos parados, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Cuando yo pienso que ya pasó, que el temporal pasó, es cuando tengo que empezar a trabajar desde otro lugar. Y la gestión post-crisis tiene que ver con el punto cero post-crisis. La crisis es un quiebre. La crisis debería enseñarnos cosas para que no las volvamos a repetir y que una vez parados en ese punto de inflexión poder mejorar. Y eso hay que gestionarlo. No podemos salir airosos y decir, listo, ya terminó. Porque una vez que la crisis pasó, hay que empezar a construir o reconstruir. Y es muy importante en todo este proceso qué decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos, porque como les digo, piensen en los axiomas de la comunicación. Este axioma que habla del punto secuencia es crucial. Si yo no sé lo que digo, cómo lo digo, como dijo recién Belén, cuando yo tengo, por ejemplo, una organización que envía múltiples mensajes a la vez, la sensación que tiene, por favor, Gisela, decirle a Silvia Gauna que no se preocupe, que tiene el presente, que después le subo la clase. Volviendo a esto, cuando yo me enfoqué en lo que tengo que hacer post-crisis, es construir, no me queda otra. O es para reforzar lo que tengo, o es para empezar de cero. Ahora, si yo me relajo y eso no lo hago, lo único que hago es andar sobre lo que quedó. Y lo que quedó es o una estructura tambaleante o cenizas. Profe, ¿cómo lo relacionó con el axioma de puntuación secuencial? Que no entendí, no lo... Porque vos tenés todos los mensajes que vos enviás tienen una acción consecuente. Entonces, por eso es importante tener un mensaje único, ¿sí? Ahora, como les decía recién y retomando el ejemplo de Belén, cuando uno tiene una multiplicidad de mensajes, o en cada etapa, o en la medida que va pasando el tiempo, me dicen que sí, que no, que sí, que blanco, que negro, que azul, la sensación que se le va generando al que recibe ese mensaje es que no hay claridad sobre lo que se está haciendo, ni por dónde se va, y eso hace que perder legitimidad, perder credibilidad, y eso es difícil de recuperar. Entonces, cuando se pierde eso, se rompen los lazos con el entorno. Por eso es muy importante, cuando uno llega a la instancia, primero revisar qué decimos durante todos estos periodos, obviamente partiendo claramente de cuál es el problema real que pasa por nuestra organización. Y después ver cómo gestionamos, cómo recuperamos o cómo construimos el camino post-crisis. Profe, ahí se podría aplicar en esa gestión post-crisis la reingeniería de procesos, porque, digamos, significa como un cambio, digamos, algo que debe cambiar después de algo que sucedió. No sé, lo relacioné con el taller que tuvimos. Mira, la reingeniería tiene que estar acá, en la resolución de la crisis. La reingeniería, como les decía recién, ¿no? Pensemos qué significa la evaluación de desempeño en una empresa. Cuando yo tengo a todos mis trabajadores ahí, ¿qué evalúas? ¿Que están las 8 horas sentados sin respirar haciendo lo que se supone que hacen? ¿O evalúas el resultado final? Y si la persona el resultado final te lo puede hacer en 4 horas, ¿por qué necesitas, por qué necesitas ese ojo mecánico? Igual, aunque lo tengas 8 horas en tu trabajo, va a usar 4 para hacer la tarea. Y esa tarea vale lo que le estás pagando, no menos. O sea, más en estos contextos en la actualidad donde estamos rompiendo a patadas el fordismo, ¿no? Esta idea de la construcción, de la producción mecánica, de la producción en línea. Belén, vos y yo lo sabemos por la profesión que hemos ejercido y que ejercés. Cuando en algún momento nosotros, o al menos a mí me tocó trabajar en esto, venir, llevar
la nota que otro la escriba por mí, así iba perdiendo sentido. Duró un par de años, después uno terminó haciendo todo. No sé si a vos te había tocado tener que hasta editar la página de un diario. A mí me tocó hasta Tener que diagramarla. hacer la nota, sacar la foto, porque el fotógrafo no podía, y editar la página. ¿Viste? O sea, y uno se va, es lo que vos decís, es como una máquina, digamos. Uno se va acostumbrando a esa máquina, sin darse cuenta, ¿no? Pero hoy hay tantas herramientas que rompen a patadas el sistema productivo. Antes necesariamente vos necesitabas uno por cada uno, por cada una de esas instancias. Hoy lo podemos hacer porque la tecnología nos lo permite. Entonces, tenemos que repensar de qué hablamos cuando hablamos de desempeño. Primero, y eso nos lo obliga a pensarlo a este contexto, porque tal vez no lo hubiésemos pensado tan rápido en otros contextos. Y después, esto de la reingeniería que vos hablas, de las redefiniciones de tareas, de sistemas productivos y demás, tienen que ver en esta instancia, es la solución para la crisis. Ahora, una vez que yo tengo eso, en la post-crisis lo que tengo que hacer es validar esa nueva reingeniería. La tengo que legitimar, porque ¿saben cuál es el problema con el cambio? Si yo al cambio no lo sostengo, no lo alimento, no lo legitimo, es muy fácil y muy rápido volver a lo anterior. Es como el cambio de conducta que nos proponemos todos y siempre lo tenemos pendiente porque todos tenemos algo que decimos, no, mañana empiezo, lo sostenemos 3 días, al cuarto nos pasó algo, nos olvidamos y volvimos a lo anterior. Bueno, lo mismo pasa con las organizaciones, entonces el cambio no es tan sencillo. Y en el contexto de la gestión post-crisis es cuando la resolución de la crisis la tenemos que validar. Cuando la acción que encontramos, la alternativa que encontramos para superar la crisis es cuando la tenemos que validar, la tenemos que alimentar, la tenemos que mimar, la tenemos que hacer querible. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. en la post-crisis, ¿las decisiones también las toma una sola persona? Sí, pero lo que pasa es que hay una cuestión acá con la post-crisis, porque en realidad la gestión de la post-crisis tiene que ver con las tareas que se van a diseñar, cómo la vamos a hacer, y la gestión de la post-crisis en comunicación es lo que vamos a decir sobre eso. En general pasa así. Es necesario que la decisión final la tome alguien, el que lidera, el cómo se comunica, y para eso está el asesor en comunicación que le va a decir, esto lo puedes decir así, asá, esperemos un poco más, revisemos qué está diciendo el entorno para saber con qué discurso salimos, si no es tan sencillo. Pero por otro lado, sí es importante tener presente que esa decisión final no es la de, y volvamos a lo que nos dijo Remy recién, no es la de un sujeto sábelo todo, sino es la de un sujeto crítico, pensante y abierto que ha escuchado las opiniones de su equipo y en todo caso lo que hace es validar una decisión tomada de manera democrática frente a las opciones que se le plantean y bueno, y termina eligiendo la que mejor le parece que además puede administrar, porque también es eso importante, saber qué traje le queda a cada uno. A veces las personas delegan en un tercero la toma de decisión y se la apropian, pero después no la pueden defender porque no entienden de qué se trata. Y eso también es importante, porque es muy importante que los líderes o los responsables de las organizaciones estén enteros a la hora de transmitir un mensaje y de poder dar respuestas. No sé qué les pasará a ustedes, pero cuando a mí me pasa algo, que alguien viene muy parado sobre un puesto o parado sobre un cartel como responsable de, le pregunto algo y no me lo puede responder y a mí me genera dudas. Y detrás de esa generación de dudas empiezan a aparecer problemas de legitimación de lo que se plantea. Cuando se plantean esas situaciones, y entonces ahí otra vez el punto secuencia que siempre está en la comunicación, es cuando yo dejo de creer y la credibilidad es tan difícil de sostener. Y el problema con la crisis es que se cae la credibilidad o se vapulea la credibilidad. ¿Y por qué las organizaciones se sostienen en el tiempo? Porque son creíbles. Ninguna organización que haya sido desacreditada se sostiene demasiado tiempo.
si no se reinventa, si no cambia el nombre, si no quiebra y abre de nuevo, si no se muda, ¿sí? Bueno, no me voy a detener demasiado en esto porque ya se los dijo todo Remy en su video, pero vamos a avanzar un cachito más y vamos a hablar de cuáles son los tipos de estrategias de comunicación que solemos encontrar. Pero voy a arrancar de atrás para adelante o de abajo para arriba y vamos a hablar de la mejor, la más deseable, ¿sí? Que es la estrategia de la confesión o responsabilidad. ¿Y por qué vamos a arrancar por esa? ¿Por qué decimos que esa es la más deseable? Porque es la que nos da los parámetros reales para poder avanzar. Cuando yo no me hago cargo de algo y soy responsable de eso, si se filtra, ¿qué pierdo? Credibilidad. Y para poder sostener la organización y para que la organización siga adelante, es necesario la credibilidad. ¿Sí? Si cometí un hecho, obviamente sin querer, y salió mal, y me hago cargo, eso también, a pesar de lo mal que se puede llegar a pasar, se pasa muy mal en las crisis, ¿sí? Se las pasa muy mal, pero uno sale entero porque sale íntegro. ¿Saben qué aparece acá? Lo voy a anotar la palabrita porque después ustedes se van a cruzar con esa palabra en una materia. Aparece la ética, ¿sí? La ética. Y la ética es la base de las relaciones sanas. Si yo no soy ético, no demuestro ser ético, el resto de las personas y el resto de las organizaciones no van a valorar lo que yo digo. Ahora bien, ¿qué pasa con las otras tres? Las otras tres, tristemente, son las que más nos solemos encontrar. O son las salidas rápidas que suelen buscar las organizaciones y las personas. Y son un error, porque no tienen nada que ver con lo que nos decía Remy de afrontar la crisis. A la crisis la tengo que agarrar como el toro por las astas, como dice el refrán. Entonces, si yo me siento en esta instancia, ¿sí? De la estrategia del silencio evasiva. Esto que habitualmente solemos ver de cuando a alguien le va a hacer una nota, alguien tapa la cámara. ¡Ay, no! Después de eso, cualquier cosa que digas va a estar en duda. ¿Por qué? Porque la pregunta del millón va a ser, ¿por qué no te hiciste cargo? ¿Qué tenías que ocultar? Y esta vez, ¿me estás diciendo la verdad? Listo, el descrédito, perdón. ¿Cómo superás eso? Lleva muchísimos años. Necesitas que corra mucha agua bajo el puente para que te olvides, para que te olviden y poder reconstruir. La otra es la estrategia de la negación. No, yo no fui, no, la culpa la tuvo otro, no sabía nada. Tarde o temprano las cosas se saben. Y cuando uno es responsable, tarde o temprano se sabe que uno es responsable. O una vez más aparece el descrédito. Estas son estrategias re fáciles, son las primeras, son casi, les diría, hasta instintivas, son casi hasta infantiles, porque si uno piensa lo que hace un niño cuando por ahí se manda una macana, y es raro que un niño admita inmediatamente que cometió un error. Busca una excusa, ¿sí? Porque por miedo a la sanción. Pero bueno, cuando estamos en la vida adulta y en una vida organizacional, tenemos que hacernos cargo de la responsabilidad, ¿sí? Y por último, esto también obviamente es súper habitual y tristemente parte de la historia humana, es la de la culpa la tuvo él. Pero vos, no, pero la culpa la tuvo él. ¿Sí? Ninguna de estas es saludable.
porque nos conduce necesariamente al descrédito. Y ahora me voy a meter con recursos humanos. Cuando el descrédito es hacia adentro, es muy probable que aquellos cerebros, aquellos seres humanos, potenciales, importantes, con rasgos que puedan ser que mi empresa se destaque, crezca, que mi organización se vuelva sólida, esas personas son las que rápidamente van a buscar una vía de salida. Otra que el Titanic saltando por los botes. ¿Y qué es lo que va a quedar al interior de mi organización? Las personas con poco código, las personas con un nivel de autosuficiencia básico, o sea, un nivel de autoestima, ¿sí? De motivación básico, que se conforman con lo mínimo y necesario que les permite el sueldo, por lo tanto, si no tienen una ambición personal, difícilmente puedan volcar algún tipo de criterio, creatividad o impulso a la organización, y ahí es cuando las organizaciones se enferman hacia adentro también. Por eso es importante siempre poder estar parados donde corresponde y hacernos cargo de lo que nos toca cuando tenemos nosotros que afrontar una crisis. Ahora, sí, voy a compartir con ustedes otro videito. A ver, vamos a ponerlo bien, vamos a frenarlo y lo voy a compartir porque hay, a ver qué me dice el chat, hay que ser constante en lo que se aplique para darle constancia. Exacto. Ahora voy a compartir con ustedes otro video. ¿Dónde estás? Y les voy a pedir lo siguiente. Primero vamos a pausar. Una genia. ¿Qué me dicen? ¿Cómo vinculan lo que nosotros... Quiero trabajar ahí. Sí, todos. Yo cuando vi eso también. Ahora díganme, ¿cómo vinculan esto? ¿Se acuerdan las 4 preguntas que yo les había hecho? Arranquemos por ahí. ¿Pudieron identificar de qué crisis estábamos hablando? ¿Cuál es el rol de la comunicación? ¿Qué rol cumple la comunicación? ¿Recursos humanos? ¿Cómo se piensa al trabajador? ¿Quién me quiere contar? ¿Qué rescatan aparte de esto que yo les pedí como orientación? ¿Qué otra cosa les sorprendió y creen que tiene que ver un poco? Porque fíjense que nosotros estábamos hablando antes de cuestiones que aparecieron en este video como una respuesta a la crisis. Así que les pido que reflexionen y que compartan acá con el grupo qué cosas rescataron de este video. ¿Quién quiere arrancar? Yo detecté la crisis, no sé si será esa, pero por lo menos lo anoté acá, es la recesión en el consumo. Exacto. Que es, digamos, lo que detectó el grupo, y que a raíz de eso es que uno de los proyectos era, digamos, que sus productos sean, no me sale la palabra, pero que sean, que puedan ser accesibles, esa es la palabra, que puedan ser accesibles a los consumidores. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa encontraron que tiene que ver con esto que veníamos hablando? Sus productos tienen que ser más accesibles, pero también con una buena calidad. Bien. Y que pasaron de la comunicación antes del 2006, de que sea vertical, a tener una reingeniería de los procesos y empezar a tener una comunicación más horizontal. Que todos los departamentos trabajen juntos, que se ayuden, que se colaboren tanto los gerentes como los recursos humanos, los demás clientes. Bien. ¿Y qué lugar ocupa el trabajador para esta empresa? Es muy importante. Yo te digo el principal. ¿Por qué? ¿En qué se dan cuenta? A ver, cuéntenme un poquito más. Por ejemplo, dijo que todos podían participar con ideas y se tomaban todas las ideas y que todas las áreas deben estar integradas. Y eso es fundamental para una empresa. Ah, y con respecto a la tarea, vieron que recién hablábamos del desempeño, de cómo no se sabe cómo evaluar el desempeño. Hablamos de reingeniería también. ¿Aparecieron estos aspectos en el video? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿En qué medida? ¿Qué encontraron?
Gisela, estás callada hoy. Contame algo. Con dolor de cabeza, ¿no? Ah, se te ve así como... Bueno, a ver. Claudia, Antonella, Georgina. Qué ruido que hay por ahí. Profe, yo lo que anoté fue, por ahí, sí, esperando que alguno hable, es que anoté que la ejecución a la hora de hacer las cosas tenía que ser perfecta, digamos. Sí, ¿y qué significaba Eh, eso? y que yo lo que entendí era que la división en los grupos, digamos, tenía que estar bien comunicado lo que se debía hacer. Eso fue lo que interpreté yo. Exacto. Pero además fíjense que hablaron de un aspecto productivo que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando nosotros recién. Ese aspecto productivo tiene que ver con la elección de apostar también a herramientas informáticas, a generar cuestiones vinculadas a la producción sustentable, a la ecología, ¿sí? A la no necesidad de que estén todo el tiempo todos en el mismo lugar, sino a poder liberar también un poco al trabajador del lugar del espacio de trabajo y que se alimente su creatividad desde otro lugar. Y el sentido de pertenencia, la construcción del sentido de pertenencia. Y si ustedes tuvieran que rescatar una frase de todas las que dijo, de todo lo que dijo la referente de Unilever, ¿cuál rescatarían? Eficaz para mí. ¿Cómo? Eficaz para mí. Eficaz. ¿Por qué? Una empresa de comunicación abierta. Comunicación abierta. ¿Qué más? ¿Y por qué? Por cómo se están moviendo, porque la verdad es la organización perfecta para mí. Así para mí se debería mover todas las organizaciones. El 2.0 me parece que es espectacular. Darle valor y entidad al ser humano dentro de la organización me parece fundamental y es crucial para que pueda funcionar, porque no es que manda el de arriba, sino que todo es un todo. Y para mí eso es la clave. La comunicación abierta porque, Silvana, perdón. Por esto mismo, de que ya empieza a ser una comunicación horizontal, que todos los departamentos y los líderes y todos los empleados se nutren mutuamente y tienen la posibilidad de expresarse libremente y dar su opinión de la organización para que ésta crezca, mejore y sea eficaz. Que puedan dar críticas pero constructivas, en ese sentido. La importancia también que le dan al cliente. El cliente es importante por ahí. Bien. ¿Y qué más? ¿Alguien más tiene ganas de aportar algo a lo que vimos recién? ¡Qué silencio! Los agarró el cansancio del jueves a la noche. Bueno, yo les voy a decir algo. De todo lo que dijo, a mí lo más importante, lo que a mí me pareció más importante, fue esta idea de que el mejor líder es el que se rodea del mejor equipo. Sí, eso iba a decir lo del líder, porque es como que el líder no se encontraba en qué momento, y me parece que sí, el líder es lo que acabas de decir vos. Fíjense que hay un proceso de revalorización del trabajador que tiene otra vez que ver con todo esto que veníamos hablando de los dos ejemplos de las empresas locales de las cuales yo les venía diciendo, de la reacción que tuvieron frente a sus trabajadores. Evidentemente una empresa que logra fidelizar a sus trabajadores, que los hace sentir como en casa, es otra palabra, otra expresión que usó esta referente de comunicación interna, es importantísimo, especialmente en tiempos de crisis, porque para cerrar con el análisis y avanzar con la teoría, planteó algo que me pareció muy importante y es el tema este de que cuando hicieron un sondeo, lo que las personas le propusieron, ¿sí?, a la organización, o lo que dejaron traslucir, es que era preferible tener una mala noticia, era preferible conocer un panorama difícil a futuro y en el presente, que mantenerse en un terreno de nebulosa y de indefinición.
¿Por qué? Porque a nadie, a ninguno de nosotros nos gusta mantenernos en la duda. Cuando nos sentimos en la duda, cuando sentimos que todo se mueve a nuestro alrededor, que no hay claridad respecto del trabajo que podemos llegar a desarrollar, básicamente lo que hacemos, lo que nos produce, es la sensación de indefensión. Y nadie quiere sentirse indefenso. Nadie necesita o busca sentirse indefenso. ¿Sí? Bueno, vamos a compartir, y ahora sí, vamos a cerrar con lo que habíamos arrancado, con otro video que tiene que ver con la comunicación en tiempo de crisis. De todo lo que planteaba este experto en comunicación interna, ¿qué creen ustedes que se está dando en sus empresas y que no los que están trabajando? ¿O qué creen que debería aplicarse y que no se está aplicando? Cuéntenme, como para ir cerrando la jornada de hoy. ¿Qué falta? ¿Qué está faltando en sus empresas? Por ejemplo, profe, en donde yo trabajo, considero que falta más comunicación y alguna charla, porque, por ejemplo, mi jefe es mayor, va una vez por semana, pero cuando no va, constantemente llama, pero no para preguntar si estamos bien o novedades, ¿pagaron? Entonces como que falta un poquito algo de humano y preguntar si estamos bien. La única charla que nos dieron fue, bueno, si se juntan con alguien más nos tienen que contar y acá hay que cuidarse, así que no se junten con nadie. Pero bueno, eso es obvio. Hicimos propios los carteles, o sea, en Word hicimos los carteles y los pegamos, pero la gente ni los lee. Bien, bueno, es un tema esto, ¿no? Una vez más volvió a aparecer esta cuestión de sentirse humano dentro, considerarse un ser humano dentro de un sistema productivo, o sea, son algo más que una caja registradora, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Quién más quiere compartir? Matías, Nayara. Profe, por el momento no estoy trabajando. No estás trabajando, Nayara. ¿Y algún contexto, alguien que conozcas, qué te cuentan del espacio de trabajo? ¿O qué Profe, creen yo, vos por que debería ejemplo, suceder? Sí, Ailín, te escucho. yo tengo a mi mamá que trabaja en la municipalidad y a ella en todo esto de lo que pasó, ellos nunca recibieron, y eso que es desde el municipio, nunca recibieron barbijo, lo que es alcohol en gel, nada, siendo de que, o sea, la municipalidad tendría que decirles, o sea, no tan solo el hecho de decirles cómo se tienen que cuidar, sino el hecho de ellos mismos cuidarlos como personal. Bueno, esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? No sé en qué sector trabajará tu mamá, pero el sector público está expuesto permanentemente. Profe, lo que sí puedo llegar a contar, bueno, que estoy haciendo otra carrera paralelamente, que es enfermería. Ajá. Tocó de cerca una profesora que el año pasado nos dio materno en segundo año, que es de Roca, que se contagió del COVID y estaba grave ella. Y mayormente dicen que allá en los hospitales de Roca tienen muy poca protección, no les dan los elementos suficientes para que se protejan. Yo pienso que debe pasar en más de alguna organización, ¿no? Y fíjate que más allá de las volvemos a hablar. charlas Sí, te escucho. de que cómo sepamos cuidarnos, también los elementos, porque si no tienen los elementos necesarios es lo mismo que nada. Ella estaba trabajando terapia intensiva, y que es donde más se dan los casos, y para que se haya contagiado a ese extremo quiere decir que no contaba con los elementos suficientes. Y uno tiene una probabilidad de contagio, pero sí es cierto que los elementos de protección escasean. Eso no hay lugar a dudas. Fíjate lo que dice Ailín, ¿no? Que el alcohol y los barbijos, el alcohol por sobre todas las cosas, la limpieza, que debe triplicarse en estos casos, también es un elemento que está
fallando. Incluso el mismo personal de limpieza está muy expuesto porque no tiene las herramientas para mantener la higiene o la distancia, ¿no? ¿Qué otra cosa más de lo que vimos recién? ¿Qué creen que es difícil, lo más difícil de implementar de todo lo que vimos recién? Profe, sí. Bueno, dejo que mi compañera hable. Yo puedo contarle dos casos que hubo en mi trabajo. Sí. Uno que fue el personal mío, o sea, el mío. Yo estuve en contacto con mi hermano un sábado y el domingo me avisa que había estado una persona con positivo, con COVID positivo. Yo enseguida el domingo aviso a mi encargado, el cual me dice, bueno, nadie hagamos una cosa, quédate en tu casa, y el lunes vemos cómo hacemos. O sea, se iba a comunicar con los de recursos humanos, bueno, con todo para ver cómo seguíamos. Bueno, todos los días me escribían para ver cómo estaba, todo bien. El jueves me escriben, me dicen, bueno, nadie, hagamos una cosa, terminá la semana y venite el lunes. Yo justo el viernes empiezo con síntomas. O sea que me había contagiado. Bueno, pasamos, me dieron el alta. Bueno, en realidad, yo empecé con síntomas, pero mi resultado dio negativo. Pero a mi marido se hizo el hisopado y le dio positivo. Eso fue por recomendación de un médico, como me dice que se lo haga a tu marido. Me dice, es raro que vos te hayas dado negativo, yo había perdido el olfato, o sea que era seguro que lo... Seguro. Y aparte que la persona que lo trajo a la casa fui yo, digamos, fue la primera que me contagié. Bueno, cuando le dieron el alta a mi marido, me piden en el trabajo un alta oficial mío, para poder entrar. Que del alta ese fueron 4 días más, estuve como 25 días fuera yo, sin trabajar. Bueno, cuando llego, yo empiezo el 25, que fue un viernes, bueno, trabajo viernes, sábado, el lunes, era feriado, al día siguiente no aparecen 4 de nuestros compañeros. Resulta que 13 manejaban en un vehículo, iban y venían, en un solo vehículo. Nosotros trabajamos en parque industrial. Claro, en Neuquén, está lejos. Claro, y el otro había perdido el olfato. Entonces, bueno, 2 enseguida se hicieron el hisopado, el otro, bueno, tardó un poquito más, pero 3 se aislaron. Había uno que decía que se sentía bien, y en mi trabajo le dijeron, bueno, si querés quedate, si no, vení. Y él dice, no, yo me siento bárbaro. Así que apareció, si no me equivoco, fue un martes. Apareció y todos quedamos, ¿pero cómo? No, dice, yo me siento bien, que no sé qué, yo nunca tengo todas las protecciones. Bueno, unos compañeros se enojaron muchísimo y bueno, en síntesis, al otro día nos llamaron, nos mandaron para la casa, mandaron a desinfectar todo. Bueno, mis compañeros igual seguían enojados y caen al otro día y les dice, bueno, el gerente se enojó porque cuestionaban que mis compañeros estaban enojados porque el chico había ido a trabajar. Nosotros decíamos, no te la agarres con él, agárratelo con los jefes, porque como que no le brindaron la posibilidad de decirle, a ver, mirá, tuviste el contacto estrecho, quédate en tu casa. Lo mismo que hicieron conmigo, o sea, no hicieron lo mismo que hicieron conmigo, eso es lo que voy. Y tampoco le dijeron de última, claro, tampoco le dijeron, bueno, llama a un médico, que un médico te diga si cuánto tenés que esperar, o si es conveniente que vuelva o no vuelva, o sea, no fue como bien asesorados. Yo se lo dije y se me reenojaron. Entonces, después, claro, pues yo le digo, tendrían que haber llamado de última a Mediface, nosotros tenemos Mediface, tenemos Cam Doctor, ¿por qué no hicieron que él llamara y que un médico lo asesorara si estaba bien o no para que volviera, para tranquilidad de todos y para no ponerlos a nadie? Bueno, desinfectaron como 3 veces, mandaron supuestamente hisopar a los compañeros que al final no los hisoparon porque no tenían síntomas. Y bueno, nos enteramos ahí, después que le mandaron hacer hisopado, que nuestro compañero que se sentía bien era positivo. O sea que, andás a ver, bueno, y el cuarto se contagió ahí en mi trabajo, el cuarto que se había aislado primero se contagió en mi trabajo, porque él dice que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y que no tiene contacto con nadie. Y se contagió ahí. Tenemos todas las protecciones. Nos dan alcohol, nos dan menos barbijo, nos dan el alcohol, nos dan desinfectantes.
hay un montón de información, cartelito pegado por todos lados, todos los días nos mandan mensajes en WhatsApp, todos los días nos mandan mail de las precauciones, todo, pero en ese sentido fallaron. Bien, es una pequeñísima cuestión, bueno, esta cuestión de los protocolos que es base para establecer cómo seguir y cómo desarrollarse. Más en Y lo otro que, perdón, y con eso ya termino. Lo otro que cuestionábamos es que no, por ejemplo, hubieron casos positivos y los ocultaban. No quería que nadie se enterara y bueno, hasta que uno de nuestros compañeros se les puso en palanca y dice, bueno, yo no voy, porque pedían discreción, o sea, dice, no, yo voy a decir porque mis compañeros me escriben, quieren saber cómo estoy, quieren saber si es esto, y yo no les puedo estar mintiendo, no puedo mentirle, en algún momento se van a enterar de que es. Así que bueno, hasta que se puso en palanca, y bueno, y ahora empezaron, no a dar nombres, pero bueno, a comentar de que hay casos en tal sector, que ya se tomaron las medidas, cosas así, pero bueno, por lo menos hay una información. Esto que vos decís tiene que ver con la falta de claridad sobre los mensajes. A ver, cuando vos no sabés que te están o tenés dudas de que te estén informando la verdad, a la primera ausencia, aún así sea que no fueron porque se torcieron un pie, vos ya pensás que hay problemas en la organización. No O por ejemplo, tranquilo. perdón, profe, Sí. o por ejemplo cuando dicen, bueno, si querés andar o quedate, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Ese es un Bueno. mensaje, pero si yo digo, bueno, me voy, sé que en puertita tengo el despido, o sea, y si me quedo, y si soy positivo, esos mensajes... Contagiaste al resto. Es así, es así. Por otro que yo les decía, digo, ¿por qué no le brindan? O sea, nosotros tenemos Medife porque nos lo brinda la empresa, es corporativo. Entonces, si saben los beneficios o la herramienta que tiene, digo, cuando yo le decía, porque yo se lo dije bien, y bueno, pero se ve que cuando aquí se enojan, le digo, claro, le digo, para mí, ustedes actúan mal, porque tendrían que haberle dicho, a ver, si vos le preguntás cómo está, uno no tiene síntomas, y te decís, sí, estoy bien. Bueno, si querés venir a trabajar, o sea, en tu casa, yo sé. Claro. O hacernos saber, porque no todos saben que tenemos una obra social, que es Medife, que tenemos esta posibilidad de comunicarnos con los médicos a través de la computadora sin salir de tu casa, y que ellos mismos te pueden decir cómo tenés que proceder. Dice, pero ustedes tienen que ver los médicos, si ustedes tienen dudas, es obligación de ustedes, sí, está bien, pero brindarle información, porque ellos tienen miedo, no se quieren ir a meter a los hospitales, no quieren ir a la clínica porque tienen miedo de enfermarse más, brindarles esa información, que es una herramienta que tiene la empresa. La tienen que usar. Y además la está pagando la empresa. Además. Camp Doctor yo tengo Medife también, sí. Y yo no voy, mis hijos vamos a las guardias, y los afiliados que somos nosotros, por lo que sea, porque tengo creo 4 o 5 veces que puedo llamar en el mes, y tenés, ya sea receta, ponele, tenés el WhatsApp con la farmacia, el doctor te baja la receta, hablas con él así como hablamos con ustedes, baja la receta a la web, vos ahí lo pasás al WhatsApp, y ni siquiera tenés que tocar, pero me parece que acá hay un tema de reeducación, ¿no? Me parece que hay que reeducar a la sociedad, porque hoy es COVID, pasa con nuestros hijos también en la escuela, vos ves que los nenes tienen broncospasmos y está el padre viendo que le está escupiendo en la cara al otro nene, y no le dice, che, mira, tapate con el antebrazo, mi hija tiene 2 años y tapa con el antebrazo, ¿me entendés? Entonces yo creo que la educación empieza por casa, y los de arriba no les importa si vos te enfermás, me parece que si no hay gel, si no hay todas estas medidas, me parece que uno lo tiene que hacer como propio. Mi marido trabaja como hidrogrubista en el campo y no tiene todas estas cosas que están pasando, y él se cuida él, no espera que venga un jefe y diga que cuídate, vos se cuida por tu familia, por no venir a traer el bicho acá a la casa, y a veces es inevitable porque seguramente acá todo el grupo se cuida y se contagia igual, pero vos imaginate si no nos cuidáramos. Yo creo que esto está triplicado. Claro. Sí, es muy difícil, es lo que yo les decía hoy. Una persona que no se cuidó o que bajó la guardia un segundo,
trae Y está otra que dice que es consecuencias, mentira. pero ¿Qué? que vos no sabés tampoco los asintomáticos, que en algún momento se dijo que la carga viral era nula o baja, por eso eran asintomáticos. Hoy en la mañana leía un informe y no, tienen la misma carga viral que cualquier enfermo. Por lo tanto, es su cuerpo, bueno, que es otra de las particularidades. Pero aparte, profe, dicen que es mentira. Muchos dicen que es mentira, por eso no se cuidan. Dicen que es una mentira. Profe, yo lo que por ahí, a lo que contaba mi compañera Nadia, lo que notaba era cómo la desorganización dentro de la empresa donde ella trabaja provoca malestar entre los trabajadores, digamos, entre los clientes internos. Y me Claro. imagino que eso de alguna u otra forma, no lo sé, ¿no? Pero me imagino que debe afectar en el día a día, digamos, entre ellos y en lo que producen, me parece a mí, ¿no? Es que tiene que ver directamente con la cultura organizacional. Ahí vemos otra vez, ¿no? Como un factor externo que podría, si se mantiene claro al interior cómo es el proceder, ese factor externo queda afuera y lo controlamos, pero cuando nos desestabilizamos interiormente, cuando tenemos dobles discursos, como decís vos, de esta cuestión de la fragmentación, de las distintas respuestas, a mí sí me dijeron quédate en tu casa por las dudas, no vaya a ser que sea positivo, y el otro le dijeron si te sentís bien, vení, estos dobles discursos, acá me parece otra vez esto, ¿no? La falta de unicidad en lo que se dice, la falta de unicidad en las medidas, termina generando que un ambiente o un clima laboral complejo, que hace lo que dice Belén, no favorece la productividad. Por el contrario, uno va nervioso, va molesto, va desconfiando y está más tiempo pensando a ver qué hizo el otro, qué tocó, qué dejó de tocar, si se me acercó mucho, si mantuvo su lugar, que lo que uno tiene que hacer en el trabajo. ¿Sí? Claro, acá hubieron varios, porque primero hubo enfrentamiento, varias cosas, digamos, consecuencias. Sí. Primero el enfrentamiento entre empleados, porque estaba enojado con el chico este que había ido. Después tuvieron que cerrar 3 días porque desinfectaron 2 veces, un día y medio, o sea, 2 veces, un día y medio, desinfectaron 2 veces, o sea, perdieron 3 días de trabajo. Somos 10 empleados dentro del taller, porque en realidad la empresa es grande, pero en el taller del sector donde estamos trabajando somos 10 que estamos trabajando, en primera instancia que ellos sola trabajando un sábado, después mandaron a un compañero, bueno, y ahora somos 4 y hay 6, o sea, atrasaste un montón de trabajo, tenemos un montón de trabajo atrasado, como dijo usted, la clientela se va, retira las máquinas, se va, otros no quieren ir a buscarlas porque tienen miedo, porque saben que si hubo tanta gente sin trabajar, porque le tenemos que dar una explicación, le tenemos que decir, mirá, no te puedo entregar tu máquina porque no tengo personal, no es que no te lo quiero arreglar, no tengo personal. Entonces, después no quieren ir a buscar, o quiere que le desinfectes todo ahí, que ellos vean, o sea, van con miedo, no quieren ir. O sea, tal vez, por un error, tal vez pavo, porque tranquilamente podrían haber hecho llamar a Camp Doctor, mirá las consecuencias que viene a traer. Mirá, Nadia, terminaste con tu ejemplo, cierro la clase, porque fíjate todas las consecuencias que trae no ponerse a pensar realmente en cómo manejar una crisis, cómo responder, la falta de claridad, la falta de transparencia, la falta de orden, ¿sí? La falta de establecer protocolos, de cómo vamos a transmitir eso y cómo finalmente, con tu ejemplo, terminamos de consolidar esta idea de que muchas veces las crisis pueden ser externas, pero nosotros, por un problema cultural, organizacional, lo terminamos haciendo propio y en realidad empezamos a tener otro problema que nos pone en crisis. Porque lo que cuenta Nadia evidencia la fragilidad de la cultura organizacional. ¿Sí? Que además, cuando uno termina enfrentándose con un compañero, difícilmente recupere la estabilidad del clima laboral. Bueno, los voy mencionando y se van desconectando, ¿sí? Muchas gracias por el acompañamiento.